Salmo nuevamente, entonces, allí en el Salmo 133, un salmo corto, solamente tiene 3 versículos, mas sin embargo, es un salmo maravilloso. Y miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Salmo 133, verso 1. Cuán bueno y maravilloso, en otras versiones dice delicioso, es que los hermanos habiten juntos en armonía, o en amor, o en compañía. Es como el buen perfume sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el cuello de su vestido. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna. Este es un salmo que escribe David, y David lo escribe, según nos dice la hermana White, cuando está junto a su familia en la cueva de Adulam. Y este salmo nos trae una idea de cómo alguna vez en nuestra vida, cuando hemos estado en familia, cuando hemos sido felices, cuando hemos estado juntos, pero más allá de eso, nos lleva a imaginar, a pensar en la unidad como iglesia, en la unidad como hermanos, en esa unidad que nos hace más fuertes como iglesia, nos hace más fuertes como personas, porque amados hermanos, nosotros no fuimos hechos para estar solos. Nosotros no fuimos hechos para estar en, en problemas. Nosotros fuimos hechos para ser felices, para estar juntos en armonía, en amor, en unidad. Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, usted mira, según los científicos, según las personas estudiosas, si usted mira un bebé, por ejemplo, un bebé que no es tocado, que no es abrazado, que no es acariciado, que no escucha esa voz suave de su madre o de su padre diciéndole cosas bonitas, es un bebé que desde que nace empieza a morir, porque nosotros fuimos hechos para amarnos, para estar en unidad. Pero más allá de esa unidad que nosotros podamos manifestar como hermanos, como personas que tienen una visión única, como personas que tienen la vista puesta en el reino de los cielos, como personas que sueñan y que se imaginan en esas escenas maravillosas cuando podamos estar con nuestro Dios. Y el hecho de saber, el hecho de pensar, el hecho de imaginar que esos hermanos a los cuales vemos los sábados o cualquier día en la iglesia, esos hermanos con los cuales algunas veces incluso podemos tener diferencias, son justamente esas personas las que estarán con nosotros en el reino de los cielos. Y eso es maravilloso. Pero la unidad empieza, por ejemplo, en nuestro hogar, en la iglesia, se extiende hacia el reino de los cielos, en un futuro glorioso, en un futuro donde nunca más nosotros recordaremos las tristezas de este mundo, en un futuro donde podremos vivir felices junto a nuestro Dios. Pero esta unidad de la cual nos habla el salmo, el salmista, esta unidad de la cual nos habla David, es armonía, es una palabra maravillosa, armonía, felicidad, alegría, y se puede pensar que David está relacionando esa felicidad, esa alegría, cuando iban los peregrinajes al templo, cuando las personas estaban en el templo y podían alabar y adorar a Dios. Y es delicioso, dice, es maravilloso vivir unidos en unidad. Pero sin embargo, esta palabra o esa imagen que nos pinta David en ese primer versículo nos lleva hacia lo que dijo Jesús justamente allí en Juan 17. En Juan 17 y el versículo 21, no podemos leer todo por el tiempo, pero sin embargo, Jesús está haciendo esa oración maravillosa cuando está bendiciendo a sus hijos, está bendiciendo a sus seguidores, a sus discípulos, y está queriendo meter en su mente una seguridad, ese deseo, esa necesidad imperante que tenían de estar unidos y de que entendieran que esa unidad de ellos se extiende hasta los cielos. Trata de pintarles la imagen de Él y el Espíritu Santo y Dios Padre en esa unidad maravillosa, eterna,
y trata de pintarles esa imagen para que ellos puedan entender y puedan emocionarse, enamorarse, imaginarse que a través de esa unidad pueden ir juntos tomados de la mano hacia el reino de los cielos. Y es justamente lo que Dios quiere que nosotros entendamos esta noche. Es justamente lo que Dios quiere que nosotros vivamos esta noche y que se nos extienda por el resto de nuestra vida. Unidad en amor, en compañerismo, tolerancia, entendernos unos a otros, cuidarnos unos a otros, que el dolor del otro sea mi dolor también, que si el otro está en problemas físicos, espirituales, emocionales, que sean mis problemas también, que me preocupe por ellos, que sufra por el que sufre, que ría con el que ríe y que goce con el que goza, pero sobre todo que tenga tolerancia por aquel que no es como yo quiero que sea, tolerancia por aquel que no va por el camino que yo considero correcto o que no está haciendo las cosas como yo considero que Dios nos dice que hagamos. Tolerancia, amarnos, orar unos por otros, cuidarnos, entendernos, que el otro sepa que no solamente soy un vecino de iglesia, que no solamente soy alguien que se sienta junto a él en la iglesia, en una banca, en una silla, que soy alguien con quien puede contar, que soy alguien con quien pueda comunicarse. Lo triste y la tragedia de nosotros es que nosotros nos vemos en la iglesia, vamos a la iglesia, hablamos, nos saludamos, pero no pasa más de eso. Pareciera como que tenemos un cierto temor, que si le cuento mis asuntos a este hermano, en vez de orar por mí, más bien va a ir y le va a contar a otro y a otro y a otro. Pero sin embargo, nuestra relación tiene que ser de compañerismo. Y miren las palabras de Jesús allí en Juan 17, 21 al 25 nos dice, para que todos sean uno. Recordemos, es una oración que Jesús está haciendo. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo sepa que tú me enviaste. Yo les di la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste a ellos así como me amaste a mí. Padre, que ellos que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que vean mi gloria, la que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y ellos han conocido que tú me enviaste. Yo les di a conocer tu nombre y seguiré dándolo a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y Jesús repite la expresión para que sean uno, es decir, una unidad, así como tú, Padre, y el Espíritu Santo, así como hemos sido una unidad por la eternidad. Es justamente lo que nos está enseñando, que al igual que la familia celestial, que es nuestro ejemplo, el ejemplo de Jesús, el ejemplo que Dios nos ha dado, la unidad de ellos, el ejemplo de la familia celestial se transmita, se mueva hacia la tierra y que esa familia celestial también sea reflejada en la tierra. Amados hermanos, quiero que entiendan esto. Este mundo ya tiene suficiente con los políticos, este mundo ya tiene suficiente con las guerras, este mundo ya tiene suficiente con tanto sufrimiento que hay en este mundo, matanzas, gente sufriendo emocionalmente, porque viene el enemigo y los enemigos que también están aquí entre nosotros y los aplastan. Este mundo tiene suficiente con lo que sufre a consecuencia de los problemas climáticos, a consecuencia de los problemas de todo tipo, problemas emocionales y lo más triste y lo más profundo, problemas espirituales, problemas del alma, un vacío en el corazón, una necesidad que muchas personas se preguntan qué será y no se explican cuál es el problema que tienen. Sin embargo, ese problema, esa falta, esa necesidad, es una necesidad de ese Dios. Y ese Dios lo empezamos a conocer a través de la unidad.
Cuando miramos a nuestro hermano no como alguien que me va a hacer daño, cuando miramos a nuestro hermano no como competencia, sino como alguien con quien yo me puedo sentir tranquilo, alguien a quien yo puedo echarle la mano, darle un abrazo, contarle mis tristezas o mis alegrías, y sin embargo que me escuche y que me dé soluciones, y sobre todo que me guíe si me he desviado, que me guíe hacia Jesús nuevamente. La iglesia es ese calmante, la iglesia debería tener como propósito ser ese bálsamo para el alma, ese bálsamo para las personas. El hombre, por el hecho de saber que se va a morir, independientemente si está en la iglesia o no, por el hecho de saber que está condenado a muerte, por naturaleza, inconscientemente es una persona triste. El ser humano es una persona que puede buscarle como le busque, pero su vida está marcada por la tragedia, por la tristeza, porque en el fondo sabemos que estamos condenados a muerte. Desde que a veces en el Edén, cuando Adán y Eva pecan, desde ese momento fue sembrado en nuestro corazón esa tristeza, fue sembrado en nuestro corazón ese destino que es la muerte. Y usted y yo, independientemente del tipo de cristiano que seamos, vamos a morir. Entonces, nosotros tenemos una esperanza maravillosa. Nosotros no le tenemos miedo a la muerte. Mas, sin embargo, hay seres humanos que en este mundo sufren porque ellos inconscientemente ellos saben que esa muerte es más que un dejar de respirar, que esa muerte es más que simplemente cerrar los ojos para siempre, literalmente para siempre, porque hay personas, amados hermanos, a las cuales vemos todos los días, personas con las cuales nos comunicamos, personas con las cuales nosotros los vemos sonreír, los vemos caminar y hacer cosas. Son personas que están condenados a una muerte eterna. Y nosotros no tenemos conciencia de eso muchas veces, aun cuando conocemos la palabra de Dios y sabemos lo que Dios dice. Mas, sin embargo, tenemos que tener ese sentimiento hacia esas personas, saber que muchas personas con las que compartimos tal vez es la última oportunidad que tienen, tal vez nosotros somos la última opción de alguien que les puede hablar de Jesús, de alguien que les puede decir que aún hay esperanza, que aunque estamos condenados a muerte, sí, pero hay esperanza de vida eterna porque Dios tiene algo para nosotros. Entonces, luego veamos lo que nos dice el Salmo y después nos lleva a esa escena de Aarón que está siendo ungido. Miren lo que nos dice. Es como el buen perfume sobre la cabeza que desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el cuello de su vestido. Esta escena es maravillosa porque nos habla de un aceite, de un ungüento. Ese aceite que servía para ungir al sumo sacerdote, para ungir después, más después de Aarón, a ungir a los reyes. Es un aceite maravilloso. Recordemos que estamos hablando de lugares áridos, lugares desérticos, donde la piel era suavizada con aceite y nos pinta la imagen de la barba de Aarón, porque ese aceite está siendo derramado en su cabeza. Pero para que entendamos la escena, vamos a ir allí a Éxodo 30, para que entendamos más la escena y podamos ver la imagen clara. Allí en Éxodo 30 y el versículo 22 hasta el 31 nos dice, dijo más el Señor a Moisés, toma especias finas, mirra excelente, 500 ciclos, canela aromática, la mitad, esto es 250, cálamo aromático, 250, casia 500 según el peso del santuario y un hin de aceite de oliva. Notemos, antes de continuar, notemos que este aceite para ungir es un aceite de oliva, pero no es un aceite de oliva regular. Este aceite es un aceite perfumado, un aceite especial, y ahora entendamos un poco todo. Nos dice el verso 25, esto harás el aceite de la santa unción, ungüento superior, obra de perfumista,
y será el aceite de la unción sagrado. Con él ungirás la tienda de reunión, el arca del testimonio, la mesa y todos los utensilios, el candelabro y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos los utensilios y la pila y su base. Ahora el verso 29 nos dice, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que toque quedará santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Dirás a los israelitas, este es mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Ahora, la imagen de Aarón con el aceite chorreándole, hoy en día en nuestra vida moderna puede sonar hasta un poco raro, un poco de muchas personas les causará asco, mas sin embargo, esta unción maravillosa, ese aceite perfumado, que significaba que la presencia de Dios estaría en su vida, que estaba apartado, que estaba separado para Dios, que estaba siendo ungido para el servicio de Dios. Hoy en día tenemos los pastores que son ungidos, apartados para un servicio. Tenemos los ancianos, dicho sea de paso, el sábado tenemos al hermano John que será ungido. Y ese aceite representa la presencia del Espíritu Santo. Es decir, David nos está uniendo o nos está llevando a pensar en que esa unión que hay entre los hermanos, que esa unión que hay entre esas personas que tienen la misma visión hacia el reino de los cielos, esa unción va acompañada, perdón, esa unidad va acompañada de la unción del Espíritu Santo, el aceite, el bálsamo que nos marca para la vida eterna, nos separa. Es decir, usted no es una persona común, usted no es una persona que simplemente, porque un día por casualidad llegó a la iglesia, por casualidad alguien lo encontró en el camino, le dio un libro, le dio un folleto y usted quiso ir a la iglesia. Usted fue llamado, su llamamiento es santo, su llamamiento era para que su nombre fuera escrito en el libro de la vida. Su llamamiento era para ser una persona especial. Y como persona especial, nosotros tenemos que aportar a esa unidad maravillosa, esa unidad como iglesia. La iglesia tiene que ser, como dije, el calmante, tiene que ser el bálsamo, tiene que ser la fotografía donde las personas se vean, que seamos sinónimo de felicidad, sinónimo de unidad, donde el enfermo, donde el golpeado, donde aquel que Satanás lo tiene ya a punto de destruirlo por completo, puede ir y encontrar ese refugio, porque allí está la presencia del Espíritu Santo y por ende, si está la presencia del Espíritu Santo, nosotros tenemos obligatoriamente que ser santos. No podemos seguirnos revolcando en el pecado, no podemos seguir nosotros hundiéndonos más y más como si estuviéramos en arenas movedizas. Amados hermanos, el deseo de Dios para nosotros es que nosotros vivamos para Él, pero no nomás como un servicio para Él, que nosotros vivamos con Él en compañerismo, porque estamos ungidos por su Santo Espíritu, porque hemos sido bañados con el aceite aromático. Es un aceite sagrado, es un aceite que nos hace diferentes, que nos separa. Y como personas separadas, nosotros somos especiales porque Dios nos eligió, porque Dios nos llamó. Y aunque no lo vimos, no lo sentimos, pero Dios nos trajo de la mano. Se los puedo asegurar que en mi caso, por lo menos así fue. Porque Dios buscándonos, nunca escuchábamos, nunca hacíamos caso, pero un día Dios permite que algo pase en nuestra vida, cualquier circunstancia que haya sido, pero esa circunstancia que nosotros no sabíamos que en realidad era Dios que nos estaba poniendo eso ahí para que traernos, pero sin embargo, ese momento triste que vivimos esa vez es lo que hoy en día se ha convertido en nuestra felicidad. Porque por causa de esa enfermedad, por causa de esa tristeza, por causa de ese engaño, esa soledad, lo que sea, nosotros hoy tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida.
podemos decir que somos hijos de Dios y como hijos de Dios seremos santos y viviremos en unidad, como iglesia, como familia, como vecinos, en todo el sentido de la palabra. Ahora miremos el verso 3 donde relaciona el rocío y notemos algo. Notemos que en los dos ejemplos que nos da David en el verso 2 y en el verso 3, habla de que desciende, el rocío desciende, el aceite de la unción desciende. Eso nos hace pensar en nuestro Dios, que todo lo que nos pasa no es casualidad, que nuestro Dios está atrás de todas las cosas que nos vienen, especialmente de las buenas. Entonces, mire lo que nos dice el verso 3. Es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna. Sión, sinónimo de vida eterna. Recordemos que Sión, aparte de ser un monte allá en las tierras santas, Sión es nuestra ciudad, la que está en el reino de los cielos, la ciudad en la cual nosotros viviremos o iremos durante la eternidad los sábados y todos los sábados y de mes a mes estará el árbol de la vida, el río de agua de vida, no nos faltará nada, y estará la presencia de Dios. Podremos ir con libertad, ya no limitados por el tiempo, ya no será solamente un sábado de 24 horas. Será maravilloso, amados hermanos, encontrarnos junto al árbol de la vida, comer juntos del árbol de la vida, en una unidad eterna. Es maravilloso. Y todo esto nos lo pinta nuestro Dios para que nuestra fe se fortalezca más y más. Así que dice como el rocío del Hermón. El Hermón es la montaña más grande de Palestina. Está al norte de Jerusalén. Pero dice que ese rocío, miren lo que dice, es como el rocío del Hermón, de este monte, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Es decir, este monte que es el más alto, ese rocío se extiende, este monte tan alto representa a Dios, y ese rocío desciende sobre esta tierra desértica, semidesértica en algunas partes, y riega esos montes, riega esos valles. Ese rocío es que trae vida, florece todo, es una primavera constante, donde las flores reverdecen, donde las flores nacen, y aunque se marchitan por las tardes, en la mañana vuelven a renacer. Nos está pintando una imagen de renovación y nos está uniendo ese aceite que desciende con ese rocío que desciende y que ambos dan vida. Por un lado aparece el Espíritu Santo y se mueve entre nosotros. Por otro lado viene ese rocío que nos refresca, que nos da vida, que nos hace ver un paisaje de flores maravillosas. Ese rocío que refresca nuestra alma, que despierta nuestra esperanza, que nos hace caminar en armonía y en amor y que nos hace vivir como si fuera el último día. Y hablando del último día, ese último día para nosotros es, si estamos en Jesús, es un día glorioso porque la siguiente vez que abrimos los ojos, veremos a nuestro Jesús, veremos a nuestro Dios, y aún con nuestras desgracias, nuestra pobreza, nuestras cosas que vivimos, sonreiremos eternamente. Ya nunca más sufriremos, ya nunca más nos preocuparemos por lo que nos sucede, y será maravilloso compartir con nuestro Dios por la eternidad, pero no nomás con Él, sino también con todos nosotros. Cuando nos veamos a los ojos, cuando nos saludemos, recordemos eso. Recordemos que esa misma imagen, tal vez súper renovada, diferente, ya no con arrugas, ni con canas, ni con ningún tipo de efecto físico, pero quizá algún rasgo de nuestro aspecto lo tendremos en el cielo y seremos perfectos.
Quizás nos reiremos de aquellas cosas, aquellos defectos que teníamos en el pasado, nos reiremos tal vez de nuestra mirada o nos reiremos de aquellos defectos que teníamos en nuestro aspecto físico, de los defectos de carácter que tenemos, pero sonreiremos al lado de nuestro Dios. Y miren lo que dice, nos dice al final, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna. Esa vida eterna que Dios nos regala, esa vida eterna que Dios nos ofrece, esa vida eterna de la cual no tenemos que hacer nada para alcanzarla, porque todo viene por gracia. Claro, es necesario hacer algo, es necesario nosotros mostrar que hemos sido cambiados, que hemos sido transformados, pero sin embargo, esa vida eterna es lo que nos mueve, esa vida eterna, el hecho de compartir con nuestro Dios, el hecho de estar allí en esa ciudad maravillosa, debería ser suficiente razón para renunciar a nuestros egoísmos, renunciar al chisme, renunciar a nuestras tendencias pecaminosas, renunciar a esas tendencias a empujar al otro para que se vaya más al abismo. Y no estoy hablando, amados hermanos, de oídas, no estoy hablando porque alguien me lo contó, no estoy hablando cuando hablo de algo que es una experiencia viva en mí, mis defectos de carácter que me llevan muchas veces a tener problemas con los demás, pero Dios hoy me llama a una unidad. Dios me llama a una unidad en la cual Él ya me ha dado el ejemplo. Así que, amados hermanos, entreguémonos día a día a nuestro Dios. Nuestros sueños se renueven cada día, pero no es un sueño individual, no es un sueño que nomás yo lo tengo que tener, es un sueño compartido con mis hermanos. Me gusta el texto en Gálatas, creo que es donde dice de que nuestra prioridad, se lo estoy hablando en palabras mías, nuestra prioridad deben ser nuestros hermanos en Cristo. Después es el resto. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que nuestro amor, nuestra unidad, nuestro respeto, nuestra tolerancia, nuestro cuidado del otro, primeramente es mostrado a los hermanos en Cristo. Porque la imagen que muestra aquí David en el primer versículo, que muestra que qué bonito, qué maravilloso es que estemos unidos, es una imagen de un amor que va más allá, una unidad que va más allá de lo humano. Eso es lo que nos muestra. Entonces, amados hermanos, entreguémonos a Dios todos los días, vivamos en armonía. Sabemos de antemano, según lo que nos ha dicho el Salmo, sabemos que eso es lo que hace feliz a Dios. Esa unidad entre hermanos, ese amor entre hermanos es lo que hace que el Espíritu Santo que representado en ese aceite venga sobre nosotros, esa unción venga sobre nosotros. Esa unidad es la que nos hace que ese rocío nos refresque el alma y por ende la vida eterna llegue a nosotros. Amados hermanos, que Dios nos bendiga y acuérdese que Dios le ama profundamente y que el propósito de Dios es que todos nosotros y aquellos que aún no están conectados aquí, pero que pertenecen a nuestra familia de Dios, estemos en el reino de los cielos. Oremos. Amante Dios, gracias. Gracias por su palabra, por las maravillas que usted nos muestra, por las formas que usted tiene de llamarnos y de abrirnos los ojos, de sacudirnos un poco muchas veces. Amado Dios, gracias por el interés de salvarnos y llevarnos al reino de los cielos. Bendiga a cada uno de sus hijos que están aquí conectados, aquellos que no lo están también. De repente hay algunos que están enflaquecidos, Señor, espiritualmente. Por favor, tóquelos y que ninguno se pierda, que esa unidad que usted nos muestra, que Jesús oró por nosotros. Amado Dios, que seamos todos uno y que vivamos por la eternidad junto a usted y junto a los ángeles, Jesús, el Espíritu Santo. Amado Dios, gracias. Es por eso que lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.